habíamos dejado... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, Estábamos en bien. este ejercicio, si se acuerdan, Sí. que había quedado que teníamos que justificar por qué si C era el punto medio, entonces BD y AE eran paralelas. Entonces dijimos que una manera que podríamos llegar a justificarlos era poder encontrar que los ángulos BAE y DEA eran ángulos rectos. Y hasta ahora lo único que tenemos es esto. ¿Sí? Algo habíamos trabajado, discutimos para un lado, para el otro, ¿se acuerdan? Sí. Bien, ¿alguien se quedó pensando mucho el fin de semana y sacó alguna otra conclusión? Yo hice algo, no sé si es válido, porque en una parte no lo sé cómo justificar. Ah, pero si el punto C es sí. el punto medio de BD, Sí. quiere decir que esa recta, o sea, si tomamos esa recta que te hace un ángulo de 180 y el ángulo C es 90, las otras dos partes serían 45 cada una. No. Yo lo tomé por ese lado. O sea, tomando es el punto medio, ahí. Claro, porque C es por punto medio. Claro, pero mira, yo podría decir que esto también forma 45, este es un ángulo de 90, pero estos dos no son de 45. Claro, sí. Entonces, tenemos que jugar con alguna otra condición del ejercicio, porque eso que acabo de dibujar no puede pasar. ¿A alguien se le ocurrió otra cosa? Eso iba junto con que los ángulos, el triángulo ABC y CD son congruentes. Claro. Se hace el punto medio, entonces el ángulo BCA y DCB valen lo mismo. Para. 90. Este y el D. El DCE. No son congruentes. No, o sea, acá son congruentes, pero con lo que demostramos nosotros el otro día, no. Si nos daban que los dos Espera. estaban al revés, ¿cierto? Sí. Estaba Mirá, girado. Ahí. ¿Sí? Sí. Entonces, habíamos dicho que ya me olvidé que estaba invertido el ángulo. Está con no estos dos. Sí. Claro. A ver, esto nos puede servir de algo. Si estos dos triángulos son congruentes, ya sabemos que estos lados son congruentes. ¿Qué otros lados son congruentes entre sí? El CD y el CB. No, el DE y BC. A ver, el DE y el BC. Y el BC. Bien. ¿Algún otro? El BA y el DC. Bien. Genial. Esto lo sabemos. Sí, eso sí, quedó demostrado en el punto anterior. Bien. Entonces ahora le agregamos una consigna. El punto C es punto medio. Bueno, se me corrieron todas las rayitas. Ahí lo vuelvo a hacer. Profesora, pero si es punto medio, no me queda que BC es igual a C. Espera, Marcela, espera un minuto. Bueno. Déjame terminar de dibujar. Estoy con rojo. Este me dijeron que era congruente con este.
y este con este. Sí, ¿qué me dijiste ahora? Que BC es igual a CD por punto medio, por la condición Sí. de punto medio. Claro, al ser Entonces, punto medio, lo que sabemos es que estos dos segmentos, BC, a ver, que BC es congruente con CD. Entonces son isósceles. Y ahí llegamos. ¿Perdón? Entonces sabemos ahora que son isósceles, además de ser congruentes. ¿Vos lo viste? ¿El resto lo vio? ¿Alguien Sí. sabe por qué es isósceles? Bueno, Sí, Porque tiene al menos dos lados iguales. ¿cuál es? El CD con el CB y el BA con el DE. Porque si vea, Paula, para un minuto. Mira, lo que me acabas de decir es que CD es con B, Con BC. con BC, estos amarillos. Y Claro. entonces, ¿para qué me sirve eso para saber que son isósceles? ¿Qué triángulos son isósceles si estos dos son los lados congruentes? El BCA con el DCE. A ver, el BCA tiene que tener estos lados congruentes, el BC y el BA. Por eso, y es al tener BC y CD, no es congruente BA con DE. A eso me refería. Vos me estás diciendo que porque BC y CD son congruentes, entonces BA y DE son congruentes. Pero yo no veo el paso intermedio, porque así como me lo estás diciendo, no surge. Surge de todo eso que estuvimos viendo. No me olvidé que ya estaba el dato que CA y CE son congruentes ya de entrada. ¿CA? Sí, eso sí. Entonces, CA y CE son congruentes de entrada, no hay problema. Pero, a ver, quizás a vos te quede claro, pero como cuando me lo estás diciendo, me estás como omitiendo un paso y yo creo que no le va a quedar claro al resto, a todos los chicos. es muy probable porque siempre me salteo los pasos. Yo digo que es Lo tengo isósceles. en la cabeza, pero no puedo explicarlo. Bien. Yo digo que es Es isósceles normal. porque si DE es congruente con BC y BC es congruente con CD, entonces CD es congruente con DE. Ahora sí. Por eso es isósceles el triángulo CDE Sí, y lo mismo de con la el ABC. ABC. Bien, entonces sí, este paso hay que hacerlo. Si el segmento DE es congruente con BC, vamos a ver si lo marco. Si puedo. El segmento DE es congruente con el segmento BC por la comparación que habíamos hecho en la clase pasada en el primer punto del ejercicio. Entonces, estos dos segmentos son congruentes. Aparte, este BC, que es el mismo, es congruente con CD porque nosotros dijimos que era el punto medio. Y el punto medio divide el segmento en dos segmentos congruentes. Por propiedad transitiva, entonces, si es, miren, verde y amarillo son iguales, amarillo y verde son iguales, por lo tanto CD y DE son congruentes. Este triángulo es isósceles, análogamente el ABC también es isósceles. ¿Hay alguien que no haya entendido y que necesite que lo repitamos? Parece que no. Bien. Me faltaba el paso que dijo Santiago. Te faltaba el paso de Santiago, sí. Porque si no, no queda claro. Si vos le explicas eso a un alumno, no va a entender así directamente. Bien, ¿de qué me sirve ahora que este triángulo sea isósceles? ¿Puedo decirlo? Sí, Paula. Gracias. Por fin. Si el segmento que contiene, perdón, si la recta que contiene el segmento DE es perpendicular al segmento BD, por ahí se va a ver mejor del otro lado porque tengo los dos ángulos de 45. Empiezo por ahí. El triángulo CBA
es isósceles y es rectángulo. Y como los isósceles tienen sus ángulos de la base que son congruentes, entonces hay dos ángulos de 45 grados. El ángulo C y el ángulo A son de 45 grados, que es complementario con el otro de 45 que ya teníamos del triángulo ACE. Eso quiere decir que el segmento BA está contenido en una recta que es perpendicular a la que contiene el segmento AE y, como ya sabíamos, también es perpendicular a la que contiene al segmento BD y por lo tanto las rectas son paralelas. Bien, ¿entendieron todos? Está bien lo que dijo Paula. ¿Sí? Estos dos ángulos, como el triángulo es isósceles, entonces sabemos que este angulito es de 45. Entonces 45 y 45 suman 90, este ángulo va a ser un ángulo recto. Son dos ángulos rectos, van a ser las dos rectas perpendiculares. BD es perpendicular a BA y EA es perpendicular a BA. Por eso dos rectas perpendiculares a una misma son paralelas entre sí. De otra manera, nosotros ya sabíamos que este también era de 45, y este, de la misma manera que demostramos recién, también es de 45. Entonces tenemos un cuadrilátero con 4 ángulos rectos. Ese cuadrilátero va a ser un rectángulo, o un cuadrado, depende. En este caso es un rectángulo, y por lo tanto es un paralelogramo, por lo tanto sus lados son paralelos. Esa es otra forma de justificarlo. Si no me acuerdo de lo de las rectas perpendiculares, ¿sí? Si yo tengo un cuadrilátero, que ya sea un rectángulo, todo rectángulo es paralelogramo, todo paralelogramo tiene lados paralelos. ¿Quedó claro? Bien. Paula, vos tenés muchas ganas de hablar, y yo te entiendo, pero perfectamente, porque vos te das cuenta de las cosas y la querés decir. Lo que pasa es que hay un montón de chicos que necesitan quizás un tiempito más para pensar. Entonces, por eso yo a veces te callo, no porque no quiero que hables, sino porque... No. Sí, decime. No, que yo entiendo que a veces soy como atolondrada porque lo veo y quiero decir. No, yo entiendo lo que decís. Yo no me enojo ni nada, no hay problema. Bueno, está bien. Entonces yo no tengo problema que hables y todo, pero en algún momento te voy a ir parando porque, a ver, si no lo pensamos, no aprendemos a veces. Si lo escuchamos todo resuelto, es como que nos queda ese pedacito para aprender. ¿Sí? Lo internacional lo aprendemos desde el punto de que lo pensamos. Por eso yo se los mandé para pensar y realmente muchos no lo pudieron hacer, no lo vieron. Así que yo pienso, hay algo todavía de interpretación que falta o no me senté todo el tiempo necesario, que también puede ser. Pero bueno, yo espero que se pongan, ¿sí? A hacerlo. Y si tienen dudas o no ven algo, lo vemos acá en clase. Vamos a seguir con el otro, que también tenían que pensar. Este ya está, ya quedó. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunte ahora. No. Seguimos con el 3. ¿Sí? Lo vamos a hacer en GeoGebra para poder verlo. Vale. Tengo el triángulo ABC y un punto interior O. Y queremos saber el ángulo BOC es mayor, menor o igual que el BAC. ¿Esto sí pudieron resolverlo? Yo lo hice. Yo también, profe. Bueno, ¿y justificaron por qué? Yo puse algo, ahora sí van, o sea, es lo que yo vi. Está bien, no importa.
Vamos a ver, ¿qué es lo que viste? Contanos a todos. Bueno, el ángulo O Sí, es mayor que el ángulo A. siempre. Siempre, por una cuestión de, o sea, es mayor o lo sumo igual, pero si es interior, ya no estaría sobre el ángulo A. Por lo tanto, sería mayor. Bueno, Dado por la altura. espera que aclaro una cosita. Vos me decís que puede ser igual si el punto O coincide con el A. Tendríamos el mismo ángulo entonces. No, es un punto interior. Claro, por eso. Sí. Entonces, Y está dado, o sea, el tema de la amplitud del ángulo está dado por la altura. A la altura, ser más chica en el triángulo BOC, es más chica que la altura de BAC. espera. Al ser más chica la altura, la amplitud del ángulo es menor, Es mayor. es mayor. Pero ¿cuál sería la altura? Tiene que ser con esta relación, ¿no? Claro, o sea, la altura tomándolo de O hacia el lado BC y después de A hacia el lado BC. O sea, la altura me queda más chica del triángulo BOC. Sí, siempre te va a quedar más chica. Claro, al ser más chica la altura, hace que el ángulo sea mayor, porque tiene Déjame pensar. los lados que contienen al ángulo están más abiertos, los brazos, digamos. Sí, no le encuentro la justificación. No, yo te entiendo lo que vos me decís, yo no le encuentro la justificación geométrica. No sé si se cumple siempre o no eso. Espérame un minuto. Yo me puse a jugar también con el GeoGebra. Y siempre la altura es menor. Acá ya me quedó afuera. Claro, pero tiene que ser siempre un... Sí, tendría que calcularlo con valores de ángulo considerando el ángulo recto, pero... O sea, yo lo vi por ese lado. Se cumple lo que decís, pero no le veo cómo justificarlo. Sí, siempre va a ser más chiquita la altura. Si no, la misma altura. Por la altura, ser más chica, los brazos se abren más, entonces hace que... La altura es más chica, eso te lo justifico, pero no sé por qué el ángulo es mayor. Eso no me dice que el ángulo es mayor. Ya, bueno, eso es lo que vi. Está bien, me parece genial, hiciste un montón de trabajo geométrico, me encantó. Está muy bueno, entonces, a ver, si no nos sirve para este ejercicio, te sirve para más, que las alturas, siendo así un triángulo interior al otro, siempre va a ser menor, eso está perfecto. Tendría que ser, yo no tendría que probar varios casos, pero sí. Pero no veo una propiedad geométrica que me lo justifique. Debería trabajar con valores de ángulos más que con segmentos, para saber que un ángulo es menor que otro. ¿Puedo decir lo que pienso? Dale. Que al acercarse el punto, al ser interior al triángulo, el punto O siempre está más cerca de la base que el punto A. Entonces el ángulo es mayor porque se acerca al ángulo llano. Es mayor que BAC porque se acerca al llano. Está más cerca del llano al estar más cerca de la base. Más que de la base, del lado opuesto del ángulo A. ¿Se acerca al llano? Espera que voy a borrar las alturas. Se acerca más respecto del ángulo BAC. Eso es lo que digo. Está más cerca del llano. Depende de la apertura del ángulo A, en realidad.
es eso para mí. Para mí depende de la No, no, apertura, no, apertura del A. estoy comparando un ángulo con otro, porque la pregunta era si era mayor, menor o igual un ángulo Sí. que otro. Entonces, al punto al ser interior, está más cerca del llano que el A. No digo que está cerca del llano, sino respecto del otro ángulo. ¿Me explico? Pero Sí, fíjate pero yo mismo no lo que... sé si no lo veo acá, el ángulo A más cerca del llano que del O. Claro. No sé. Para mí sería, ella toma como el ángulo llano, pero sobre el lado opuesto al ángulo A. Ella toma eso como base, Sí, entendí. por cómo construyó el triángulo este, ¿no? Ella dice si se acerca a la base. Yo calculo que la base que se refiere es esta. Pero Me refiero a BC como base, ¿no? Está tomado como base en este caso porque estamos viendo el ángulo opuesto. a BC decís vos. Claro, Claro. al lado opuesto Ah, del verde. no a lo del que estoy ángulo. haciendo yo. A ver, vos decís esto, que cada vez que se Claro. acerca a la base se acerca más al llano. Exacto. Y por eso es mayor siempre que BAC. BOC siempre es mayor que BAC. Sí, siempre que Hoy esté se- más lejos del vértice va a ser, pero acá no está cerca del llano y sin embargo es mayor. No, está más cerca que BAC. Lo estoy comparando con La BAC. No digo que se acerca al llano. Sí, te entendí. Habla de la Perdón. distancia, me parece. Que hace Sí, referencia sí, a la sí. No, distancia. no. La pregunta Este, se refería a un ángulo respecto al otro. ¿Por qué claro. sería más amplio BC que BAC? Es más amplio porque está más cerca de su base, digamos, en un triángulo. Sí, visiblemente sí, pero no veo nada que me lo justifique eso. Es todo lo que me están haciendo son demostraciones visuales. Si yo no veo el dibujo, no puedo estar justificándolo. Podría estar justificándolo con valores de ángulos, quizás, o con alguna otra propiedad de que me esté asegurando que un ángulo es mayor que el otro. ¿No sería porque los otros dos ángulos son más chicos? El ángulo B y C no es igual, es más chico que en el otro triángulo, en el ABC. El Bien. ángulo B y C es más chico en Sí. el triángulo A ver, OBC que en el este ABC. ángulo, los angulitos verdes, que vos, a ver si es lo que entiendo lo que vos me decís. El angulito verde Sí, esos dos ángulos. es menor que son menores que los rojos. Sí, ¿Así? eso. Sí. Bien. Sí, eso podría ser. Y lo completamos ahora y lo cerramos, porque a ver para que le quede claros a todos. Si los verdes, estos son menores, y ahora tenemos que justificar por qué son menores, que los rojos, entonces el tercer ángulo va a ser mayor que el otro. Eso sería una justificación más con propiedades, porque ya estamos trabajando con valores de ángulos, más que por cómo está en el plano, cómo lo veo, cómo lo ubico, porque a veces eso de cómo lo veo no se da para todos los casos. En este caso no veo un contraejemplo, porque no creo que se dé, pero no me alcanza como para justificación. En cambio acá sí, el resto lo ve. Alguien me dice por qué el ángulo OBC es menor que el AOB. Es mayor. No, Ah, no. Perdón. El OBC Perdón. es menor que el ABC. porque si la suma de los ángulos interiores tiene que dar 180. No Y el pregunté ángulo- eso. Paula, pará, no pregunté eso, mírame. Yo pregunté, ¿por qué el ángulo OBC es menor que el ABC? Se lo puedo decir, pero Con tus palabras. porque al formar el triángulo BOC,
corta el ángulo que forma la B y que sería C. O sea, corta lo que dibujó en rojo, le saca un pedacito. Entonces siempre va a ser menor que al primer ángulo. Perfecto. Sí, está bien explicado con estas palabras, Leonardo. Lo que yo digo es que si yo tengo un O, que es un punto interior, el lado de este ángulo, del B o C, este segmento me quedó también interior al ángulo, por lo tanto el ángulo que yo voy a tener ahí va a ser más chiquito. ¿Sí? Si yo tengo esto, tengo un ángulo y trazo un segmento interior, los ángulos que me quedan dentro de este ángulo van a ser menores que el lado. Ahí podríamos justificar por qué el verde es menor que el rojo. Análogamente va a pasar con el ángulo BCA o BCO. De acá podemos deducir por qué este ángulo va a ser mayor que este. ¿Por qué el BOC es mayor que el BAC? ¿Quieren que le ponga valores para que lo piensen? Porque si la suma de los ángulos interiores da 180, Sí. sí, y si el ángulo B y el ángulo C del triángulo interior son más chicos que los que corresponden al triángulo grande, o sea, entonces necesariamente para llegar a 180 el ángulo O va a ser mayor. Necesariamente el tercer ángulo va a ser mayor. Está perfecto. Ahora el resto, ¿lo entendió? ¿O hace falta que lo escribamos? No, perfecto. Yo pensé que no se podía sacar así. ¿Por qué? Con la suma de los ángulos interiores. ¿Por qué no? No, pensé que teníamos que aplicar otras propiedades. No ¿Y sé cuál- por qué. No lo y- pensé con. ¿Y cuál aplicaste? No, pensé, no lo hice Ah. porque me quedé clavada, pero dije, bueno, los ángulos interiores, que fue lo que dijo Paula recién, también lo había visualizado así, pero dije, bueno, si no tengo ningún dato visual, es decir, porque acá hay datos, es decir, en el caso de que no fuese los ángulos ahí puestos, bueno, con lo que dijo Leonardo, ahora sí me quedó más claro, que obviamente que el angulito del verde, que yo le había puesto el ángulo 1, Bien. obviamente es mayor que el ángulo B. No, es menor. Y ahora sí. Menor, perdón. Sí. 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 Sí, esto sí se puede hacer, porque estamos trabajando con propiedades que sabemos que la suma de los ángulos interiores, que por ejemplo, que un segmento hace interior a un ángulo, hace que los que están adentro sean menor, eso se puede, porque ahí puedo aplicar sumas de ángulos y resta de ángulos, es una operación permitida, y también puedo utilizar los ángulos interiores de un triángulo, pero no por ahí, como decía antes Paula o Rosana, que si yo muevo, se acerca más al llano o no se acerca más al llano, eso no lo tengo yo como propiedad geométrica. Es solamente algo de visualización. Con esto sí se puede justificar. ¿Sí? ¿A todos les quedó claro? ¿Lo escribimos? Sí. Hace falta que pongamos a ver, si necesitan le ponemos valores, no hay problema, y calculamos. Y si no, lo ponemos en letras. A todos los que no me están contestando nada, yo tengo que asumir que entendieron. Aunque sea por chat me pueden mandar a decir que no entienden. No hay nadie. A mí me pasa, profesora, que cuando le pone, es decir, cuando le pone los ángulos, ¿no? Por referencia, es como que ya está todo como resuelto y está mejor visualizado. Yo trato de no ponerle los valores supuestos, porque así uno puede razonar desde otro lugar. Me da la Sí, por sensación. supuesto. No, a ver, la idea, a ver, después de un mes, 2 meses se van a acostumbrar a no ponerle valores. El Claro. problema es para aquellos que no lo pueden ver directamente
que quizás pueden ir a hacer el paso de pasar por un valor y después hacerlo general para todos. ¿Sí? Sí, sí. Yo lo voy a escribir para que quede ABC más BCA más CAB, o era BAC, ¿no? BAC es igual a 180 grados. OBC más BCO más BOC, gracias, es igual a 180. A ver, esto lo que yo acabo de hacer es poner el nombre de cada uno de los angulitos del triángulo ABC y del triángulo BOC. ¿Sí? Ahora sabemos. A ver, voy a poner un menor que no sé, tendría que haberlo puesto así, el menor, pero me quedaron mal así. Este es más chiquito que el OBC, es más chiquito que el ABC. El BCO es más chiquito que el BCA. Entonces, para que esto me llegue a una ecuación y que sumados los dos me den 180, ¿qué tiene que pasar acá? Que el BOC es mayor También. que el BAC. Bien. Para que me dé, tengo que cambiar el símbolo ahí. Si no, no voy a poder lograr que me sumen 180 los ángulos, ¿sí? Bien. Otra forma de poder resolver esto era... Uy, perdón. Una pregunta, profe, antes que siga. Sí, Si el punto anterior O, ¿no? sí. ¿Puede estar al mismo lugar que A? ¿Sigue siendo interior? No, no es más interior. Va a ser un punto digamos, del contorno. El punto interior era el que estaba por dentro del triángulo y un punto exterior está por fuera del triángulo, no en el perímetro. Pero si vos querés, lo que podés decir es, con tal que no sea exterior, puede ser el punto A. Si vos lo querés considerar como el punto A, lo ponés. Entonces, ¿qué me decís? En el caso de que O coincida con A, los ángulos son congruentes. En el caso que O sea interior, el ángulo es mayor. Podés haber hecho esa respuesta también. Lo que no puede pasar nunca es que sea exterior. Pero vos lo podés, en realidad no se considera interior que sea, que no esté en el perímetro, que esté adentro. ¿Listo? Sí. Sí. Bien, otra forma podría haber sido haciendo una construcción auxiliar, pero acá se iba a complicar un poquito. ¿Sí? Bien. Lo que podíamos haber hecho acá es usar la propiedad del ángulo exterior. Este ángulo es un ángulo exterior al triángulo AHB, por lo tanto, por ser ángulo exterior, es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Sí. Bien, por lo tanto, si por ejemplo yo tengo 2 más 3 me da 5, 5 es mayor que 3, 5 es mayor que 2. En este caso, este ángulo que va a ser alfa, va a ser mayor que A y mayor que B, ¿sí? Por ser ángulo exterior,
alfa va a ser mayor que el BAC y alfa va a ser mayor que el ABH. Porque es la suma de los dos interiores, no adyacentes, por ángulo exterior. Se me acaba en cualquier momento, ¿eh? Bien, y ahora el ángulo BOC con respecto al triángulo HOC. ¿También es un ángulo exterior? Este ángulo de acá. ¿Es exterior a este triangulito? Sí, Bien, la suma entonces... de alfa y el pedacito de C. Bien, Que le entonces... podemos poner 1. Le podemos poner... ¿Le gusta ponerle numeritos? Sí. Para Uno. diferenciarlo. Le pongo beta, mirá. Ahí está. Bueno. El BOC entonces es mayor que alfa y el BOC es mayor que OCH. ¿Sí? Me quedó así. Si yo considero estas dos, ¿podríamos llegar a lo que me pide el ejercicio? Claro. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que quiero?